Suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y recibe una prédica en tu smartphone, tablet u ordenador cada semana. youtube.com/vientorrecio.rtv. Vamos a leer rápidamente del 5 al 10 de nuevo. Vamos a centrarnos en esa escritura. ¿Podemos retroceder, Marina, por favor? Ahí está. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Verso 6. Y aquí que atábamos manojos, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Verso 7. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Verso 8. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Digan conmigo, sueños. ¿Cuántos soñadores están sentados en este lugar esta tarde? ¿Solamente? Levanten las manos los soñadores. Levanten las manos los soñadores. José en aquel tiempo de 17 años era conocido como José el soñador. Los hermanos lo veían venir y le decían, he aquí viene el soñador. José era reconocido como el soñador. Digan conmigo, yo soy también, al igual que José, un soñador. Aleluya. Soñamos, es bueno tener sueños. No vale tener sueños que pesadillas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahora, hablando de sueños, ¿cuántos de ustedes se han percatado o se han dado cuenta que los sueños que Dios nos da, ¿cuántos tienen sueños de parte de Dios? Ay, me gusta un poquito más de fervor. ¿Cuántos tienen sueños de parte de Dios? Aleluya. ¿Y cuántos de ustedes se han dado cuenta que esos sueños que recibimos de parte de Dios, habitualmente, muy generalmente, siempre nos quedan grandes? ¿O no? ¿Verdad? ¿Qué sueños tan grandes Dios nos da? Es decir, siempre suele ser mayor el sueño que uno mismo. Y uno se pregunta, ¿será que Dios ha medido mal? ¿Será que Dios se ha equivocado conmigo? ¿Será que Dios no sabe la clase de persona que soy? ¿Será que Dios no sabe hasta dónde yo puedo llegar? ¿Será que Dios no sabe que yo soy un ser limitado? ¿Será Dios, por tanto, un mal modisto? ¿Será Dios un mal sastre? Es decir, ese sueño que recibimos de Dios suele ser como un traje, digan conmigo, traje. Un traje varias tallas por encima de la nuestra. Y todos coincidiréis conmigo, todos estaréis de acuerdo conmigo, que los sueños que Dios, en esta porción de la Escritura, cuando Él tiene 17 años, esos sueños que Dios les da a José con 17 años, en aquel momento esos sueños le venían muy grandes a José, ¿sí o no? Le venían tan grandes los sueños a José que los hermanos cuando escucharon y su padre cuando escucharon los sueños que José les contó, dudaron de que esos sueños eran reales. Ponme Génesis 37, ponme el verso 8. La primera parte. Ahí está. Reinarás tú sobre nosotros y señorearás sobre nosotros. O sea, los hermanos que hicieron, pusieron en duda los sueños que José había recibido. Claro, humanamente se puede entender la reacción de los hermanos, porque José era el hermano número... No. Estaba Benjamín. Era el 11.
José era el número 11, o sea, delante de él, para heredar, como aquel que dice, José, ponte a la cola, que cuando te toque heredar, a ver si queda algo, ¿verdad? Que normalmente solían heredar, ¿quién en aquel tiempo? El primogénito. El primogénito. Entonces, humanamente, la reacción de los hermanos, dice, vamos a ver, ¿cómo vas a ser tú rey sobre nosotros y nosotros nos vamos a inclinar delante de ti si tú eres de los más chiquitos, el número 11? En todo caso, ¿quién era el mayor? ¿Era Rubén? No recuerdo. ¿Era Rubén el mayor? Rubén. En todo caso será Rubén a quien le corresponda reinar sobre nosotros cuando Jacob, nuestro padre, el patriarca, fallezca. Entonces, ellos pusieron en duda ese sueño que ellos, que José les contó. ¿Por qué? Porque es un sueño que humanamente le venía muy grande. Digan conmigo, un sueño muy grande. Pero es que luego recibe otro sueño. Y va y se lo cuenta, no solamente, porque ese sueño ya lo recibe para su padre y para su madre también. Entonces va, se lo cuenta a sus hermanos y se lo cuenta a su padre. Ponme el versículo 10. Y el versículo 10 dice, y le contó a su padre y a sus hermanos, este es el sueño de las 11 estrellas, del sol y de la luna que se inclinaban delante de él. Y dice, que le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le llamó al orden, le reprendió, como diciendo, ¿cómo va a ser eso, hombre? ¿Cómo va a ser eso si por delante tienes a tus hermanos? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Entonces el padre también, al escuchar el sueño de José, dijo, este hijo mío está en las nubes, está divagando, delirio, ¿verdad? Digan conmigo, delirio de grandeza. No es lo mismo soñar en grande que tener delirio de grandeza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nos damos cuenta que en aquel momento, a un José de 17 años, inmaduro, porque no supo guardar en su corazón esos sueños hasta su cumplimiento, a un José inmaduro, pues le venía esos sueños como un traje demasiado grande. ¿Cuántos dicen amén? Necesito un José. Necesito un José de 17 años. Lucas, ven para acá, hijo. Tú vas a ser de José de 17 años. Lucas, ponte aquí mirando al frente. ¿Tú vas a hacer de quién? De José. De José. O sea, tú imagínate que eres José con 17 años. Un José que dice la Biblia que era de hermoso semblante y de bella presencia. Un aplauso para José, por favor, aleluya. Espérate. Este José, estos son los sueños. Estos son los sueños. Póntela, por favor. No tengo coronavirus. Guapo, guapo. ¿Cómo le va esta americana? Este coso, como diría Miguel Ángel. El coso ese. Varias tallas por encima. ¿Cómo le venían a José de 17 años los sueños que Dios le dio? Varias tallas por encima. Y me estoy mirando y me está recordando ya sé que me está recordando. A Pablo Iglesias el día que presentó los presupuestos de... Es verdad. ¿A que sí? Es verdad, qué tremendo. Gracias, Lucas. Un aplauso para Lucas, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. Para José. Entonces, unos sueños, unas tallas muy por encima. Por tanto, de una manera muy gráfica lo hemos visto. Y a esto, claro, esto se nos plantea una pregunta muy interesante. Y es la siguiente. ¿Por qué Dios siempre nos da un sueño más grande que nosotros? ¿Por qué Dios siempre nos da un sueño más grande que nosotros? Para motivarnos a crecer. Digan conmigo, para motivarnos a crecer. Para que nosotros crezcamos por encima de nuestros sueños. Es decir, para que tú y yo nos volvamos más grandes que nuestros propios sueños. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice aquí.
tengo una lectura, está en el Salmo 126, es un salmo que todos conocemos. ¿Es el tuyo? ¿Me lo prestas? Un ratico, ahora te lo devuelvo, ¿vale? Salmo 126, porque aquí hay un pueblo que es el pueblo de Dios, y lo vamos a leer en esta versión. Salmo 126, versículo 1 al 3. Porque este pueblo estaba en una situación, ¿vale? Dice así, dice, cuando el Señor, mira cómo lo dice aquí, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, es decir, ¿cómo estaba ese pueblo? ¿Cómo estaba el pueblo de Dios? Esclavizado, estaba atado, estaba privado de libertad, estaba cautivo. ¿Y ellos con qué soñaban? Dice, cuando el Señor nos hiciere volver, ¿de qué? De la cautividad. ¿Con qué soñaban ellos? Con la libertad. Entonces, la situación de ellos era apresados, cautivos, ¿vale? Y el sueño de ellos era un sueño demasiado grande, porque estaban presos de un imperio muy grande. El sueño de ellos era que querían o soñaban con que recobrar la libertad. Mira cómo lo dice aquí. Dice, cuando el Señor hizo renacer a Sión, me encanta, creíamos estar soñando. Entonces nuestra boca se llenó de risa, nuestra lengua de canciones. Y los otros pueblos decían, el Señor ha hecho maravilla por ellos. Fíjate qué tremendo, cómo lo dice en esta versión, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Fíjate, la realidad superó las expectativas. La realidad superó el sueño que tenía ese pueblo. Porque cuando uno, escucha bien, cuando uno está preso, cuando uno está cautivo, a que se conforma con estar libre, ¿verdad? Con tener ya libertad de movimiento ya se conforma. Pero es que aquí la realidad superó el sueño. Es decir, ese sueño era tan grande, pero que al final creyeron tanto en ese sueño, que el Señor no solamente les dio la libertad, que si no hizo grandes cosas con ellos, tan grandes que las otras naciones reconocieron y se rindieron a la evidencia que grandes cosas hizo el Señor con ese pueblo. Y la verdad que es tremendo. ¿Cómo puede ser que un pueblo que esté esclavizado, de la noche a la mañana, el Señor haga grandes cosas en ellos, con ellos, hasta que el punto que otras naciones lo vean y lo reconozcan? ¿Cuántos dicen amén? Entonces fíjate, seguimos leyendo. El Señor ha hecho maravillas por nosotros y estamos alegres. Pónmelo, lo vamos a leer en esta versión rápidamente, en la Reina Valera. Cuando el Señor, verso 1, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Verso 2. Verso 2, hay que estar en la jugada esta tarde. Verso 2. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones hablarán entre ellas, diciendo, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor que va a hacer grandes cosas con nosotros y en nosotros? Ahora, piensa ahora en esto. Piensa en lo siguiente. Y seguramente conoces a alguna persona en esa condición en tu entorno. ¿Cuántas personas hay en nuestro entorno, por ejemplo, que no han alcanzado sus aspiraciones? ¿Cuántas personas conocemos en nuestro entorno que tenían aspiraciones? ¿Cuántos dicen, es bueno tener aspiraciones? Amén. Pero ¿cuántas de ellas se quedaron a medio camino? ¿Cuántas personas conocen ustedes que no han alcanzado sus metas? Que no han alcanzado sus sueños profesionales, sus sueños espirituales. Quisieron desarrollar cierto ministerio y se quedaron a medio camino, por ejemplo. ¿O cuántos de ellos no han alcanzado sus sueños económicos? Querían un estatus y siguen esperando ese estatus. ¿O cuántos de ellos no han alcanzado? Entonces, ¿por qué esas personas no alcanzaron sus aspiraciones?
11:9. Mira lo que dice aquí, Primera de Crónicas 11:9. Está hablando de David. David iba, en el plano terrenal. Cuando dice que él iba adelantando, aquí habla de que iba conquistando ciudades. Sabéis que David también Dios le dio un sueño. ¿Qué sueño le dio Dios a David? ¿O qué llamado? Que iba a ser rey, que iba a reinar. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar David para llegar al trono? Los mismos que tuvo que esperar José, 13 años. Pero David ya tenía un sueño, diga conmigo, sueño. Y en ese sueño, en esa meta que él se planteó, mejor dicho, dice la Biblia que David iba conquistando ciudad tras ciudad, arrebatando ciudades tras ciudades, aleluya. Y dice que David iba adelantando y creciendo. Y lo tremendo es que aquí hay un detalle que me encanta. Y Jehová de los ejércitos estaba con él, aleluya. Hay algo muy importante, lo leímos el pasado domingo. En todos los lugares donde José estuvo, él halló gracia y favor delante de los ojos de Dios. Dice, y Dios estaba con José. Y Dios estaba con José en la casa de Potifar, en la cárcel, en todo lugar donde estuvo José, Dios estaba con él. Aleluya. Qué bueno que tú puedas creer firmemente que en tu vida Dios está contigo para ayudarte a adelantar. Adelantar significa lo que significa adelantar. Por la izquierda, por la derecha, ya me da igual. Pero adelantar significa acortar plazos. ¿Cuántos dicen amén? Y creciendo. Ponme Lucas 2:40, por favor. José y David son tipo de Cristo, ¿verdad? Mira lo que dice aquí del niño Jesús. Y el niño que hacía, crecía. ¿Y qué? Y cada vez se hacía más fuerte. Y se llenaba de sabiduría. Y ojo, y la gracia de Dios estaba o era sobre él. Ponme Lucas 2:52, por favor. Seguimos hablando de Jesús. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. ¿En qué estatura? Aquí hace referencia a la escritura. Lucas, ¿qué dice? En sabiduría, en estatura, ¿qué estaba? ¿Creciendo físicamente? No, espiritualmente cada vez se hacía más fuerte, más sabio, más entendido. En la fe también. Y en gracia para con Dios y para con los hombres. Amado, eso está clarísimo. Si tienes el favor y la gracia de Dios, o tienes la gracia para con Dios, también la vas a tener para con los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Y ponme, si dan un aplauso al Señor, aleluya. Y ponme Primera de Corintios 15:58. Y esto ya es para todos nosotros. Hemos visto a David, hemos visto a Jesús, pero ahora vamos a hablar de nosotros. Pablo dice, así que hermanos míos amados, toca a aquel que está a tu lado, dile, esto es para ti ahora. Dice, estad firmes y constantes. Y aquí no hace referencia a que te vaya bien o a que te vaya mal, a que el viento sople a favor o el viento sople en contra, o que las circunstancias estén siendo esquivas en ese momento. Pablo dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. Que no te afecte lo que pase a tu alrededor. Sí, dale un aplauso al Rey de Gloria. Tú tienes que ir creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo, teniendo claro que todo lo que hagas para el Señor jamás es en vano. Todo lo que haces para el Señor, todo lo que haces genuinamente para Dios, no por interés personal, pero todo lo que haces genuinamente para Dios, Dios lo tiene apuntado en su libretita. Amén. Sí, ese aplauso fuerte para él, aleluya. Gloria a Dios. Ahora, amados, digan conmigo, crecer. A ver, una pregunta. El que sabe más, ¿por qué es? Porque aprendió más. El que sabe más es porque aprendió más. Y el que alcanzó más es ¿por qué? Porque se preparó más. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. O sea, lo repito, el que sabe más es porque aprendió más. Y el que alcanzó más es porque se preparó más. Y a mí me gustan estos ejemplos que hemos visto de David, de Jesús y de nosotros mismos. Porque, bueno, de nosotros mismos, en este caso, Pablo dirigiéndose a los corintios. Pero nos adueñamos de este versículo. Porque aquí hay un denominador común entre David,
entre Jesús y el ánimo que Pablo transmitía a los corintios. Hay un denominador común, que todos tenían un sueño que les motivaba para crecer. David tenía el sueño de alcanzar el reino, el trono. Jesús dice que por el gozo que tuvo por delante, Jesús tenía el sueño de hacer la voluntad, de cumplir con el propósito para el cual el Padre lo envió. Amén. Y Pablo, que tenía el sueño también de cumplir con la misión para la cual él fue agarrado, asido por Cristo Jesús, transmitía esa motivación a los corintios y nos la transmite también a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, uno para crecer tiene que tener una motivación, y esa motivación se llama un sueño grande de parte de Dios. Dígame amén. Ahora, escuchad bien todos. Si el que sabe más es porque aprendió más, y el que alcanzó más es porque se preparó más, escuchad bien lo siguiente: la ignorancia es una maldición. La ignorancia es una maldición. Wow. Salomón decía, quiero leer un versículo, 2 versículos. Salomón decía en Proverbios: el desvío de los ignorantes acabará por matarlos. Proverbios capítulo 1. Ahora quiero que me escuches porque lo voy a leer en esta versión. La versión La Palabra. Proverbios 1, el 32 y el 33. Escucha bien cómo dice aquí la escritura. Proverbios 1, 32 y 33. No, ahí está la Reina Valera. Mira. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, ¿quién está hablando aquí? El que me oyere. Es una señora que está hablando aquí. La sabiduría. Aquí podemos parafrasear y decir, más, de hecho, luego en el capítulo 4 de Proverbios, en donde el Señor dice, Salomón dice, mejor dicho, la Escritura dice, adquirir sabiduría, adquiere sabiduría, engrandécela porque ella te engrandecerá. Amén. Entonces, fíjate, aquí la sabiduría dice, el que a mí me escucha, el que a mí me oye, es decir, el que se preocupa en escuchar sabiduría y en crecer en sabiduría, en discernimiento, en conocimiento, en entendimiento, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Sabes por qué vivirá tranquilo sin temor del mal? Porque la sabiduría de Dios le dará la herramienta para salir de cada situación. Mira, lo quiero leer en esta versión. Proverbios 1, versos 32 y 33. Mira cómo lo dice aquí. Su propia rebeldía matará a los ingenuos o a los ignorantes, y la autosatisfacción perderá a los insensatos. Pero escucha, pero aquí está clarísimo. Pero el que me preste atención, dice la sabiduría, vivirá seguro. ¿Cuántos dicen amén? Preocúpate en adquirir sabiduría, porque la ignorancia es una maldición. No sé si alguno de ustedes están al tanto. Yo soy un hombre que suelo leer mucho. Leo mucha información. Me gusta leer los periódicos digitales de distintas tendencias, porque me gusta estar informado de lo que pasa en España y en el mundo. Y recientemente ha salido un estudio acerca de esta generación. ¿Ustedes saben cómo ya están llamando a esta generación? Los nini no, los nini ya pasó a la historia. Le llama la generación de las pantallas. La generación de las pantallas. Porque pasan su tiempo delante de una pantalla. Teléfono, tablet, ordenador. Y es una generación que primeramente se está quedando ciega, que está perdiendo vista y se está quedando sorda, porque se la pasan horas con los pinganillos, los auriculares,
para que nadie les moleste, se meten en su mundo de fantasía a través de la pantalla, pierden la vista y pierden la audición. Se quedan ciegos y se quedan sordos. Pero lo más tremendo no es esto. No es que pierden vista ni que pierden audición, sino que dice el estudio que esta generación llamada generación de las pantallas es la generación que va a tener un menor coeficiente intelectual que la de sus padres. Se está levantando una generación de atontados. Sí, no me hace ninguna gracia. Se está levantando una generación de bobos. De bobos. Se está levantando una generación de ignorantes. Y luego son los que dicen que nos van a llevar a Marte, cuando no saben llegar ni a la vuelta. ¡Qué tremendo! Pero lo más tremendo, que lo hacen con la connivencia del gobierno. Porque a los gobernantes les interesa tener a la gente ignorante, embobada. Ahora se ha aprobado la nueva ley esta, de la ministra de Educación, donde se le permite a un muchacho aprobar el bachillerato con varios suspensos. ¿Tú te imaginas ir dentro de 10, 12 años a un médico que no haya aprobado el bachillerato? ¡Qué miedo! O que no haya aprobado ciertas asignaturas en la universidad. Por cierto, felicito a tu hija personalmente, porque ya está graduada en el nombre de Jesús, amén. Pero qué tremendo, ¿no? Una generación que no necesita el aprobado máximo para pasar de curso, para llegar a la universidad, con la connivencia del gobierno. Una generación de ignorantes, una generación de bobos, hasta el punto que, a ver, sinceramente, los presentes aquí, creo que la gran mayoría somos todos más inteligentes que nuestros padres, porque no hemos preparado más. Pero lo más tremendo y lo más preocupante es que los que vienen detrás tendrán un coeficiente intelectual más bajo. La raza humana está involucionando. No estamos evolucionando, estamos retrocediendo y gastándose dinero para ir a Marte. Van a ir a Marte con la bicicleta esa eléctrica, esa de batería, ¿verdad? Y al gobierno le interesa. ¿Por qué? Porque la gente ignorante es más fácilmente manipulable. Entonces al gobierno le interesa que tú no te prepares joven, que tú no estudies joven, que tú te conformas y digas, no pasa nada si con 3 suspensos pasó el bachillerato. Ya te están engañando, estás entrando en la trampa de ellos. Tú esfuérzate y aprueba todas y cada una de las asignaturas, porque llegará un momento que si tú te has esforzado en aprender y en crecer, te pasará como David, irás adelantando al que se te ponga por delante. ¿Cuántos dicen amén? Así que prepárate en crecer, en sabiduría, en conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Me llama mucho la atención esto. Escucha, ¿cuántos saben que hay 3 clases de ignorancia? Apúntate esto. 3 clases de ignorancia. La primera, no saber lo que debería saberse. Me explico. Amado, a estas alturas, después de los años que lleva en la iglesia, te digo, con todo el cariño, deberías saber más de lo que sabes. Esa es la primera ignorancia, lo repito. No saber lo que debería saberse. La Biblia dice que Dios mismo ya está pasando por alto los tiempos de la ignorancia. Es decir, tú nunca podrás poner como excusa diciendo, es que yo no lo sabía.
Porque el Señor te dirá, usted sí que es bien ignorante. Porque sí recuerdo que tal día, tal hora, en tal lugar, te enseñaron acerca de este tema. Te enseñaron acerca de esta arma espiritual. Te enseñaron acerca de este principio, acerca de esta ley. Te dieron ese consejo. Así que a estas alturas, hermano, somos ignorantes si no sabemos lo que ya deberíamos saber. La segunda clase de ignorancia, saber mal lo que se sabe. Saber mal lo que se sabe. Normalmente una de las cosas porque las personas saben mal lo que se sabe es porque no tienen el oído correcto para escuchar bien las cosas. Y reciben la información tergiversada. Esta es la gente que tiene un evangelio personalizado a su imagen y semejanza. Es la gente que interpreta a su manera las escrituras. Tienen una interpretación de la Biblia retorcida, apañada. Aquí metemos a los himeneos, Pati, y a los filetos. Aquí metemos a los himeneos y los filetos que dice que desviándose de la verdad, decían y enseñaban que la resurrección ya se había producido, trastornando la fe de muchos que estaban en esa iglesia. Entonces, hay gente que sabe, pero que sabe mal, que tiene un conocimiento torcido. Y la tercera clase de ignorancia, saber lo que no debería saberse. Aquí entra la gente preguntona, los curiosos, que se quieren enterar siempre de todo. Quieren saber todo cuando no deberían saber nada. ¿Por qué no deberían saber nada? Porque quieren saber para tener información, poder y sacar beneficio propio. Eso también es ignorancia. Mejor quédate quieto porque tú no necesitas saber ciertas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tener conocimiento de cosas la gente quiere tener conocimiento de cosas que para nada le benefician a él, que para nada le enriquecen, ni para nada le aportan, ni para nada edifican. Eso es otra clase de ignorancia. La repito, la primera, no saber lo que se debería saber, saber mal lo que se sabe y saber lo que no debería saberse. Estas tres clases de ignorancia vuelven al ser humano aún más ignorante. ¿Saben cuál es la enfermedad del ignorante? Ignorar que es un ignorante. ¿Lo repito? ¿Os ha quedado grabada? La enfermedad del ignorante es ignorar que efectivamente es un ignorante. Porque hay ignorantes, como hemos dicho aquí, que se creen que lo saben todo. La ignorancia, mira, es una frase, esa frase que voy a citar ahora es de un pensador chino llamado Confucio. Para aquellos que no saben quién es Confucio, según algunos o algunas, es aquel que inventó la confusión. ¿Os acordáis de ese famoso vídeo? ¿Te acuerdas, no? Un desfile de Miss. Y a una de ellas le preguntan, ¿quién fue Confucio? Dice, el que inventó la confusión. Confucio, ¿te lo viste o no? No, búscalo, está en YouTube. Confucio fue un pensador chino. Confucio es el nombre castellanizado. El nombre era Confucio. Confucio dijo lo siguiente: la ignorancia es la noche de la mente, pero una noche sin luna y sin estrellas. Aristóteles dijo, ¿quién era Aristóteles? ¿Quién fue Aristóteles? ¿Un jugador de baloncesto griego? Un filósofo, ¿vale? Griego. Dijo lo siguiente, escucha:
Hay la misma diferencia entre un sabio y un ignorante que entre un hombre vivo y un cadáver. Lo repito, hay la misma diferencia entre un hombre sabio y un ignorante que entre un hombre vivo y un cadáver. Que tiene cierta relación con lo que dijo Salomón. La ignorancia terminará por matar al ignorante. Qué tremendo. Y por tanto se volverá un cadáver, entre comillas. Ahora, de esta enseñanza acerca de la ignorancia vamos a extraer una gran verdad. Y es la siguiente. Tu nivel de conocimiento va a repercutir sobre tu radio de influencia. Digan amén los que me han entendido la frase. Tu nivel de conocimiento determina tu radio de influencia. Una pregunta. El José de 17 años. El José de 17 años influenciaba al viejo Jacob. Y apenas tenía trascendencia lo que él decía en un pequeño campamento. Pero el José de 30 años influenciaba, inspiraba a todo un faraón. Y todo lo que José decía trascendía no a un pequeño campamento, sino al imperio más grande de aquel momento, a todo Egipto. La pregunta es, ¿tú quieres ser como el José de 17 años o como el José de 30 años? Tu nivel de conocimiento determina tu radio de influencia. Toca a aquel que está a tu lado y dile, necesitamos crecer, necesitamos ser entrenados, necesitamos ser procesados. ¿Cuántos dicen amén? Una cosita más. Los sueños que Dios le dio a José con 17 años le mostraron la cisterna de agua sin agua. Los sueños que Dios le dio a José le mostraron el pozo sin agua, le mostraron la casa de Potifar, le mostraron la cárcel. ¿Sí o no? De ninguna manera. Estos sueños le daban alguna señal o alguna pista sobre esos lugares que José iba a vivir, esos momentos que José o esas situaciones que José iba a pasar. De ninguna manera, para nada. Los sueños que Dios le mostró a José, los dos sueños siempre le mostraban a José el final, el trono, el final del sueño. Ahora la pregunta es, ¿por qué no aparecían estas situaciones? ¿Por qué no aparecían estos lugares en los sueños que Dios le dio a José? Escúchame, la cisterna de agua representa la etapa del colegio. La casa de Potifar representa la etapa del instituto. La cárcel representa la etapa de la universidad. Hay gente que está en la universidad y cree que está en una cárcel, aleluya. Y el encuentro con Faraón era el momento de aprobar la oposición. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces, ¿por qué esos lugares no aparecen en los sueños de José? Buena pregunta. Porque la cisterna sin agua, porque la casa de Potifar, porque la cárcel y la entrevista con Faraón fueron el entrenamiento de José para lo que después venía. Digan conmigo, tengo la necesidad de ser entrenado. Si un futbolista no entrena durante la semana, su entrenador lo convoca para el partido del fin de semana. Yo terminé malamente y era buen futbolista, pero empecé a salir y a dejar de entrenar. Y cuando llegaba la hora del partido, llegaba con gafas de sol puestas. El partido era a las 3 de la tarde.
Y yo había llegado a mi casa para ducharme rápido y ya me dormí en toda la noche. ¿Qué le pasó a mi rendimiento futbolístico? ¿Por qué? Porque no entrenaba. Pero es que no entrenaba, pero encima de todo estaba desentrenado. Sí, entrenaba otras cosas que nada me beneficiaba. Entonces, amados, necesitamos todos ser entrenados. ¿Por qué? Porque el tiempo del entrenamiento es el tiempo del anonimato. Ahora lo vamos a ver. El tiempo del entrenamiento es el tiempo de la soledad. Es el tiempo de pagar el precio. Es el tiempo de la capacitación, el tiempo de la preparación, el tiempo de la formación. Aleluya. Y es el tiempo donde solamente Dios te ve. Y digo solamente Dios te ve, y digo entre comillas, porque en el tiempo del colegio en la cisterna, el tiempo del instituto en la casa de Potifar y el tiempo de la universidad en la cárcel, Dios estaba con él, con José. Y en ese tiempo de la soledad es el tiempo donde solamente Dios te ve. Aleluya. Donde, mira, José estuvo solo en la cisterna. Potifar lo dejó solo para administrar su casa. El jefe de la cárcel lo dejó solo para administrar la cárcel. Y el copero se olvidó de él 2 años. Pero uno estaba bien pendiente de él. Su Padre que está en el cielo. Aleluya. Entonces, es el momento del entrenamiento donde uno se siente solo, pero realmente jamás estará solo. Como dice ahí en el campo de Liverpool, you never walk alone, que significa jamás andarás o caminarás solo. Y eso es lo que dice el Señor, porque el Señor lo dice de otra manera. Dice, no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Da un aplauso al que está con nosotros siempre. Entonces, el tiempo del entrenamiento. Hay gente que pretende jugar el domingo sin entrenar. No puede ser. No puede ser. Incluso el mejor Messi necesita entrenar. Incluso el mejor Cristiano Ronaldo necesita entrenar. Incluso el mejor Rafa Nadal necesita entrenar. ¿Sí o no? Para poder luego dar lo mejor de sí cuando llega la competición. Digan conmigo, entrenamiento. El tiempo del entrenamiento es el tiempo donde uno está metido en la aljaba de Dios. ¿Qué es la aljaba? Donde depositaban las flechas, ¿verdad? Y José estuvo metido en la aljaba de Dios 13 años. Jesús estuvo metido en la aljaba de Dios 30 años. Moisés estuvo metido en la aljaba de Dios 40 años. Pero hay un versículo que me encanta, que está en Isaías 49, no recuerdo si es el 2 o el 3, que dice que tú y yo somos como flechas en las manos de Dios. Dice más exactamente que somos saetas brunidas en manos del valiente. Hay un valiente que cree en ti. Hay un valiente que confía en ti. Igual que hay un entrenador valiente que confía en sus jugadores. Hay un valiente que se llama Papá Dios que cree en nosotros, que confía en nosotros. Porque eres nuestro entrenador, nuestro formador, nuestro ayudador. ¿Cuántos dicen amén? Aquel que nos capacita, nuestro capacitador. Aleluya. Y fíjate qué tremendo. Saetas brunidas. ¿Sabe alguien lo que significa brunir o saeta brunida? La saeta brunida es una saeta que ha sido frotada y pulida en las manos de Dios. O sea, que ha recibido el trato de Dios. Una saeta brunida es una saeta que ha sido capacitada. Y lo tremendo, si dice la Biblia que somos flechas, es que llegará el momento de que el mismo Señor se encargue de coger su arco y de lanzarnos a cada uno de nosotros. Pero eso no ocurrirá mientras no seamos frotados y pulidos. Digan conmigo, necesitamos ser frotados y ser pulidos. Y lo más tremendo, que cuando Dios coge el arco
y saca a un hijo suyo de su aljaba, llamado José, llamado Jesús, llamado Moisés, cuando Él apunta, nunca falla. Cuando Dios lanza a alguien, siempre ese alguien llega al blanco. ¿Cuántos dicen amén? Así que no estaremos en la aljaba para siempre. Llegará un momento donde el mismo entrenador, el valiente de los valientes, se encargará de lanzarnos. Y estos lugares donde, estas etapas, estos lugares, sí, podríamos decirlo así, estos lugares donde José estuvo, fueron etapas que José tuvo que quemar. Hay etapas que quemar, ¿o no? O tenemos que saltarnos las etapas. No, las etapas están para que, al igual que por ejemplo en un noviazgo cristiano que se precie, tiene que quemar bien las etapas. Hermano mío, o hermana mía, amiga mía, amada mía y paloma mía. Digan conmigo, etapas. Aleluya. Es que hay algunos que tienen tanta prisa que pasan de hermana a paloma, porque quieren enganchar al palomo, o quieren que el palomo no se les escape. Escúchame, amada, si el palomo es para ti, no te preocupes, el Señor te lo tendrá guardado. Tranquilo, tranquila, aleluya. Pero las etapas están para quemarlas. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia lo dice. Todo tiene su tiempo debajo del cielo y todo tiene su hora. De ninguna manera, escúchame bien, de ninguna manera se le iba a ocurrir a Papá Dios poner a José a reinar a los 17 años. ¿Sí o no? Y hay gente que lo quiere todo a los 17. Y hay gente que lo quiere todo a los 18, a los 20, a los 25. Y yo tengo 50, no. Sí, venga, vale, lo voy a decir. En 15 días cumplo 54. Y todavía no tengo todo lo que quiero recibir de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso me sigo entrenando y preparando. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos crecer y ser entrenados. De Jesús, si cogemos el ejemplo de Jesús, apenas se sabe algo muy específico de la niñez y de la infancia de Jesús. El episodio de cuando se pierde en el templo, cuando bajan el día de la Pascua, ¿no? Y tenía 12 años el niño. Y el niño se lo encuentran los padres nerviosos, perdidos, porque el niño no aparecía por ningún lado, y el niño apareció en el templo, y en el templo estaba enseñando a los maestros, a los fariseos, a los escribas, y estaban todos así embobados, con la boca abierta y los ojos así, de ver. O sea, ya Jesús con 12 años era impresionante, pero aparte de ese episodio de esos 12 años de Jesús, apenas se sabe nada de Jesús hasta los 30. ¿O sí? ¿Se sabe algo de Jesús a los 18? ¿A los 20? ¿A los 25? No, la Biblia habla de Jesús cuando Él inicia su ministerio, a los 30 años. No se sabe nada de la infancia, de la adolescencia, de la niñez, de la juventud de Jesús, básicamente. ¿Por qué? Porque durante 30 años Jesús se estuvo preparando. Jesús estuvo entrenándose para recibir un reino. Jesús estuvo capacitándose para recibir un reino. La saeta llamada Jesús tuvo que ser pulida antes de ser lanzada. ¿Acaso vamos a ser nosotros más que nuestro Señor? Si la flecha llamada Jesús fue frotada y fue pulida y tuvo su entrenamiento y tuvo su formación y tuvo su capacitación para poder crecer en sabiduría y hallar gracia delante de Dios y delante de los hombres, como hemos leído, ¿acaso nosotros no vamos a ser frotados? Mira a aquel que está a tu lado y dile: ¿cuánto te falta para ser limado? Por ser limado, aleluya. Hay muchas perezas todavía en nuestra vida y tenemos que ser frotados y pulidos. Ahora lo tremendo es que estamos en las manos del valiente. Él frota, Él pule,
pero Él no daña ni lastima. Dale un aplauso a nuestro Señor, por favor, aleluya. Entonces, amados, Jesús tuvo que ser frotado y pulido antes de ser lanzado. Todas las batallas, amados, no se ganan en las pruebas. ¿Tú crees sinceramente que un chaval que pasa a la universidad sin haber aprobado 2, 3, 4 asignaturas, porque eso ya queda a la aprobación de los profesores de turno, este hombre está capacitado para tener éxito en la universidad? De ninguna manera. Es que no van a querer llegar ni a la universidad. Digan conmigo, generación de ignorantes. No van a ser flechas ni frotadas ni pulidas, ni por el sistema educativo, y necesitan mucho más del Señor, por supuesto. Pero no van a ser flechas que van a alcanzar ningún objetivo, porque van a ser capacitados, entrenados o discipulados. Les va a faltar entrenamiento, incluso para enfrentar el día a día, para enfrentar la vida. ¿O no? Generación de ignorantes, qué tremendo. Las batallas, ¿por qué lo digo todo esto? Porque todas las batallas no se ganan cuando llega la prueba final. Algunas se ganan antes, en el entrenamiento. Muchos partidos de fútbol se han ganado en el entrenamiento previo, del estudio que han hecho del contrincante. ¿Cuántos dicen amén? Y lo único que han hecho ha sido aplicar la estrategia o el entrenamiento el día del partido, y les ha salido la jugada redonda. Entonces todas las pruebas o todas las batallas no se ganan en las pruebas, algunas se ganan antes, en el entrenamiento. Ponme Mateo 4, por favor, y vamos a ir terminando. Mateo 4, del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, y aquí vamos a poner, para ser entrenado, para ser tentado por el diablo. 4:2, por favor. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Esto fue parte de su entrenamiento. Lo que vamos a leer ahora fue parte del entrenamiento de Jesús. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Verso 8. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Sabes qué? Muchas veces el diablo va a venir en tu tiempo de entrenamiento para intentar hacerte tirar la toalla, para que tú renuncies, a ser un futbolista de élite, para que tú renuncies a ser de la élite, para que tú renuncies a ser de lo escogido, aleluya. Y te va a tentar con cosas del mundo. Satanás interrumpió una y otra vez el entrenamiento de Jesús para decirle: tira la toalla. Todo este entrenamiento, todo lo que estás pasando, todo el sufrimiento, todo el tiempo en el cual has pagado el precio, todo el sudor de tu frente, todo el hambre que has pasado, toda la penuria que has pasado, no te sirve de nada, porque yo tengo algo mejor para ti, le va a venir a decirte Satanás. Pero tú jamás tires la toalla, porque recuerda que aún en tu entrenamiento jamás vas a estar solo. ¡Aleluya! Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y mira lo que pasa aquí. El diablo entonces le dejó y vinieron ángeles y le servían. ¿Cuántos dicen amén? Esto fue parte del entrenamiento de Jesús. Esto fue parte de la formación de Jesús. Esto fue parte de ese momento donde el Espíritu lo llevó al desierto para ser frotado y pulido. Y cuando llegó del desierto, ¿qué pasó? Que Jesús inició su ministerio. La saeta llamada Jesús fue lanzada. Llegó a la boda de Caná y ahí ejecutó su primer milagro. ¿Cuántos dicen amén? Amados, los osos y los leones fueron el entrenamiento de David.
y Goliat fue su prueba de fuego. ¿Qué quiero decirte con esto? Si tú tienes aspiraciones y tienes metas, recuerda algo muy importante esta noche. No hay lanzamiento sin entrenamiento. Alguien lo repita conmigo. No hay lanzamiento sin entrenamiento. Al igual que no hay promoción si uno es un ignorante. ¿Acaso cree que la enfermedad del ignorante cuál es? Ignorar que es un ignorante. Oye, feliz cumpleaños. 20 añacos, ¿no? Tú sabes que tú estás siendo frotado y pulido, ¿no? Sabes que Dios te va a lanzar en el momento menos esperado. Dios, eres una flecha del Señor. Te deseo feliz cumpleaños, te bendecimos. Quique, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Amados, al igual que no hay promoción si uno es ignorante. Mira, cuando a José le llegó su faraón, José estaba listo. Hay gente que se pasa la vida esperando su oportunidad llamada faraón, pero resulta que cuando llega faraón nunca llega, porque no están listos. Cuando a David le llegó su Goliat, ya estaba listo. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta esta noche, y sobre la cual quiero que cada uno de ustedes medite sobre esa pregunta esta noche y esta semana. ¿Estás tú listo para ser lanzado cuando llegue tu oportunidad? ¿Cuántos dicen, hey? O igual, mejor dicho, no te llega la oportunidad que estás esperando porque aún no estás preparado. Amén. Todos necesitamos crecer. Y a mayor crecimiento, mayores oportunidades. Vamos, Padre, gracias. Padre, gracias esta noche porque tú estás levantando una generación de fe. Señor, queremos renunciar a toda ignorancia, a toda falta de sabiduría. Queremos crecer en la fe, queremos crecer en el conocimiento, queremos crecer en entendimiento y en sabiduría. El mismo Salomón nos daba un consejo tremendo respecto a la sabiduría. Adquiere sabiduría, engrandece la sabiduría porque ella se encargará de hacerte grande a ti. Señor, que toda la vida no nos la pasemos soñando, sino que verdaderamente podamos llegar a ser, Señor, esos soñadores entrenados, procesados, capacitados, que al final del sueño lleguen a ver esos sueños realidad, para su edificación y para la gloria tuya. Padre, gracias, porque yo sé que tú estás preparando, capacitando, formando, entrenando una generación, Señor, que está casi lista para recibir, Señor, la gran recompensa, la gran bendición que tú tienes para cada uno de ellos. Padre, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que todos los soñadores congregados en este lugar, en esta noche, dejarán de ser soñadores como José de 17 años y pasarán a ser, Señor, ese José gobernador de Egipto a los 30 años. Verán su sueño hecho realidad después de ese tiempo de entrenamiento. Todos los presentes son flechas, son saetas brunidas, frotadas y pulidas en las manos del valiente y dispuestas para ser lanzadas y llegar al blanco y llegar a la meta del supremo llamamiento. Gracias, Señor, porque todos ellos alcanzarán sus metas, todos ellos alcanzarán sus aspiraciones y todos ellos verán sus sueños hechos realidad. Que así sea en nuestras vidas y para la gloria tuya, en el nombre poderoso de Jesús, decimos todos amén, amén y amén. Dale un grande aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.